Buenas noches, señores. Nos corresponde trabajar los mecanismos alternativos de solución de conflictos más aplicado al tema de las sociedades comerciales. Vamos a mirar qué implica esto y qué son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos aplicados en materia mercantil y de manera particular al tema de las sociedades comerciales. Indiscutiblemente vamos a ver un objetivo del módulo, los antecedentes de la resolución de conflictos, la teoría del conflicto, la normatividad, los mecanismos alternativos, los principales métodos alternativos de solución de conflictos, las clases de conciliación de conflictos, la estructura del conflicto y su solución, la jurisprudencia en materia de mecanismos alternativos de solución de conflictos, mecanismos alternativos de solución a la luz de UNIDROIT y el marco de libre comercio con los Estados Unidos. Miremos entonces, tenemos un objetivo general, comprender los mecanismos alternativos de solución de conflictos, diferenciar la conciliación judicial de la extrajudicial, tener claridad sobre lo que es un acto mercantil y cuáles son los actos mercantiles susceptibles de conciliación, y tener una claridad suprema sobre la solución del conflicto mercantil por la vía de los métodos alternativos. Pretendemos la armonía social. La armonía social tiene una connotación. Si vamos a hablar que las cosas deben resolverse en derecho, debemos resolverla en justicia mediante el proceso adecuado. E indiscutiblemente, el derecho sigue jugando un papel preponderante como un mecanismo para aproximar la justicia y la equidad. ¿Cuáles son los antecedentes de la resolución de conflictos? El ser humano es naturalmente conflictivo. En principio es arbóreo, es solitario, es vegetariano, es sedentario. Pues llega un momento en que tiene que bajarse al suelo, bajarse de los árboles y tiene que empezar a que el hombre venza la naturaleza, y dentro del concepto que tiene que vencer a los animales. ¿Cómo lo hace? Como él navega, camina el mundo con la mujer, se presenta la primera gran división del trabajo entre el hombre y la mujer. El periodo de embarazo de la mujer la inhabilita, en el buen sentido de la palabra, para estar moviéndose de un lado a otro. Entonces la mujer marca la sedentarización de la especie humana y el hombre nómada, tratando de conquistar o ganar los espacios donde en principio debe lograr los alimentos. Esto marca toda la generación y la historia de la humanidad en el estado primitivo, donde la igualdad es conforme al naturalismo, el esclavismo, donde hay una desigualdad social, y logra la Iglesia imponer el criterio o lo místico de que todo poder viene de Dios. El feudalismo
nos iguala ante los ojos de Dios, pero en tierra estamos desiguales. El capitalismo nos iguala frente a la ley, todo el Código de la Ilustración, la Revolución Francesa, y lógicamente su mayor expresión es el Código de Napoleón. Y bueno, el socialismo y el comunismo nos proponen la igualdad material y hoy nos consideran que ha sido todo un fracaso. En el poscapitalismo, possocialismo, poscapitalismo natural, todo es igual. Somos iguales frente a la sociedad del consumo. La pregunta es, ¿qué genera el conflicto en los seres humanos? Y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que todo genera conflicto. En el estado de barbarie, pues su estado natural lleva a que se enfrenten por las cosas de la naturaleza. Luego se da una autodefensa legítima, bien porque defiende el estado de sedentarismo, o bien porque el nómada agrede esos espacios a medida que va caminando los horizontes. Pero llega un momento en que los seres humanos tienen que resolver sus conflictos de alguna manera, bien porque los dos caciques se ponen de acuerdo, o bien porque no se pueden estar enfrentando a toda hora, y llegan elementos comunes que les permite solucionar dicha situación. Eso lo llamamos pues, el periodo de la autocomposición, donde los seres humanos se autoarreglan sus conflictos. Pero cuando ya surgen las instituciones del Estado, cuando surge la ciudad-estado, alguien resuelve los conflictos y se reconoce esa autoridad en cabeza del Estado en teoría, porque Dios deposita en los seres humanos la posibilidad de resolver sus propios conflictos. Creámoslo o no, así fue por años, por lo menos le dijeron que todo poder venía de Dios y que pues la conciliación, la medición y el mismo arbitraje era un problema de quien gobernaba autoritariamente, pero después esto se pasa a un organismo del Estado, surgiendo después de la Ilustración la división ilustra del poder entre el poder ejecutivo, legislativo y jurisdiccional. Pero existe conflicto. ¿Cómo lo vamos a resolver? Como existe la teoría del Estado, empieza a aparecer la resolución de conflictos desde el punto de vista judicial. Hemos de resaltar que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos son preliminares y antes del tema de la judicialización o la resolución por intermedio de este sistema. Indiscutiblemente, los seres humanos resuelven sus conflictos de manera directa matándose, de manera directa conversando, o los resuelven entregándole al Estado la resolución de sus conflictos, y ya en la era de la Ilustración se estructura todo el tema de la judicialización, es decir, la creación de un aparato que resuelve los conflictos de los ciudadanos. La colisión de los conflictos se resuelve. Lo último, lo más moderno, es la resolución de conflictos por medio de la judicialización. ¿Qué es un conflicto? Una diferencia. ¿Qué es una diferencia? No estás de acuerdo con el otro, por intereses o por necesidades, por sentimientos, por objetivos, por conductas, por simples percepciones, por valores, por afectos, por cualquier cosa. El conflicto lleva a la violencia. Para evitar la violencia, vamos a mediar en la resolución de los conflictos. Toda violencia
es la consecuencia de un conflicto no resuelto. Tengamos claro las muchas cosas. Tengamos claro que el conflicto hace presencia permanente en la vida de los seres humanos. Y el conflicto hay que resolverlo. Por manera violenta, por manera pacífica. Pero el conflicto no se puede quedar toda la vida. Los conflictos deben ser enfrentados. Los conflictos deben ser manejados. La vida cotidiana en sí misma es un conflicto. Hay que desarrollar habilidades para resolverlo. Las energías hay que acumularlas para resolver. Y los conflictos se resuelven a partir de diseños o estrategias que hacen los participantes del mismo conflicto, bien sea la guerra o bien sea la conciliación conversando. Pero la clave es que se tengan las técnicas apropiadas o de guerra. Ejemplo, El arte de la guerra, del libro famoso, donde desde conversar hasta enfrentarnos tiene una claridad. No hay historia sin conflicto. El conflicto, haciendo una presencia permanente, es connatural al ser humano por las diferencias que hemos marcado. ¿De dónde viene la palabra conflicto? De conflictos. Del prefijo con, que es convergencia, y el participio flictus, golpe. Convergencia en los golpes. Golpeémonos, pero que esto bote algún resultado. El conflicto es un golpe entre dos sectores, entre dos personas, entre dos espacios. ¿Cómo se expresa el conflicto? De manera manifiesta, de manera institucionalizada, de manera endémica, de manera enmascarada cuando soy muy falso en la relación, o el conflicto es inexistente porque una de las partes lo inventa, o simplemente es invisible porque alguien se encarga de que esto no se vea manifiestamente. El conflicto manifiesto, endémico, invisible, inexistente, enmascarado o institucionalizado es un conflicto. La diferencia entre las personas. Y lógicamente no requiere necesariamente ser declarado, puede llevarse. Y la persona no declararlo en ningún momento, pero brinca, porque es llevar un mico en una canasta. Por mucho que lo lleves tapado, el mico te puede dar la sorpresa de destapar la cobija que lo tapa. Pueden haber conflictos de relación, conflictos de información, conflictos de intereses, conflictos que nos enfrentan estructuralmente, o simplemente tú crees en Dios y yo no creo, conflicto de valores, conflicto de creencias. ¿Cuál es una forma del conflicto? La hostilidad, la guerra, la contienda, la discusión, la competición, la pelea, la violencia, la lucha, el problema, la pugna, el enfrentamiento, el altercado simple. ¿Qué te puede generar un conflicto? Tú no me caes bien. Desde el día que nos presentaron, yo sentí que tú tenías mala energía. ¿Y quién me dice que no? Un tema de percepción, no nos entendemos, un tema de comunicación, emociones, la piel no me da para aceptarte.
porque pertenezco a una posición política, una posición o una necesidad distinta a las tuyas, el tema de valores y creencias, o porque alguien es un desquiciado y tiene una incoherencia en la conducta. Si nosotros aplicamos la escala de Maslow para valorar el origen del conflicto, el elemento supremo del conflicto es la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación de hechos, la resolución de problemas, porque cada uno tiene una dimensión para resolver sus realizaciones. Pero puede que cada uno tenga unos valores y unas dimensiones y el otro no se las reconozca. Y hay falta de confianza, falta de respeto, y eso entorpece el éxito de cada una de las partes. Yo puedo ayudar a otro por amistad, por afecto, por intimidad sexual, pero eso que estoy indicando para crecer también puede servir para por debajear. En el ámbito de la seguridad, si yo produzco seguridad física, de empleo, de recursos, de moral, familiar, de salud, de propiedad privada, pues son unas maneras y unos valores que indiscutiblemente me llevan a dimensionar la forma como me vinculo con los demás y la forma como me vinculo con los demás es de conflicto o de no conflicto. Y lógicamente puede sonar absurdo, elemento fisiológico, lo que respiramos, lo que nos alimentamos, la forma como descansamos, el sexo, las relaciones entre los individuos. Son dimensiones que me pueden llevar a plantear cuál es la escala de valores y la escala de Maslow. Hay cosas que nos conflictúan, aún con nosotros mismos. Las personas viven de acuerdo a lo que creen. Mis valores están amenazados. Frente a los problemas de cambio social, ¿cuál es la postura de los individuos? Frente a la forma de pensar, de cómo debo resolver los conflictos, también me conflictúo. Por la imposibilidad de llegar a un acuerdo, porque cada uno toma una principialística distinta y no asume que puede conciliar o aproximarse con el otro. E indiscutiblemente, si una de las partes impone la fuerza, pues conlleva a que el otro se distancie o de manera débil o de manera fuerte. ¿Cómo manejar eso? Pues, señores, la consideración y lo que sucede en la sociedad es si yo le vulnero los derechos fundamentales a los demás, si los demás vulneran mis derechos fundamentales, cuáles son las aproximaciones o lejanías que tenemos en dicho sentido. ¿Qué es lo que hace que un conflicto reviente? La falta de liderazgo y organización, la resistencia al cambio social, la pérdida de valores y principios de acuerdo a una mítica que tenga el individuo que enarbola dichos principios y valores. Hay una cosa que nos enfrenta, la desigualdad social. Los ricos y pobres tienen diferencias en la forma como conciben el mundo. Veamos todo lo que está sucediendo. Creo que los conflictos que se están dando nos permiten ver en toda su dimensión los detonantes del conflicto y pareciera que Colombia tiene absolutamente todos los detonantes del conflicto. E indiscutiblemente abónenle si hay sectores de la sociedad o de los seres humanos que tienen una educación poco ilustrada, puede conllevar
que la educación nos lleve a maneras distintas de ver cómo resolver nuestras distancias. ¿Qué nos indica ese conflicto? Los cambios de comportamiento, la realización incompleta de tareas y funciones, las declaraciones o afirmaciones, y más ahora en el tema de la red. Cualquiera sale a opinar una cosa y polariza no a 2, 3, 4 personas, sino a demasiadas. Tenemos control de eso. Siquiera cuando lanzamos una expresión en la red, hemos preguntado qué efecto vamos a producir en la misma, si le vamos a hacer daño a una persona o no. Habría que mirar si eso se da en esa dimensión. Cualquier palabra que utilicemos, si lesiona en privado, por ejemplo con la pareja, se alcanzan a imaginar cualquier palabra interpretada en la red social, llevada por video, por la forma como la sociedad asume lo que además simplemente es una expresión conductual. La falta de la verdad y la honestidad, cuando alguien de algún lado dice que faltas a la verdad y se te llega a comprobar que efectivamente estás faltando a la verdad. Una cosa es la percepción, otra cosa es la emoción, otra cosa es faltar a la verdad. Son 3 dimensiones distintas. Pero si yo me manifiesto y en medio de mi manifestación hay una ambición o una postura de poder, la forma de leer las cosas cambia sustancialmente de sentido. Y lógicamente, si en mis motivaciones soy bastante radical, pues nunca voy a poderme aproximar a la solución del conflicto. Si yo no tengo una actitud de solucionar el conflicto, no lo voy a solucionar. Si tengo una postura radical en lo que creo, indiscutiblemente va a llevar a que me enfrente con los demás. Yo personalmente soy un poco radical. Yo soy un señor de 60 años. Ustedes jóvenes a lo sumo tienen 20 años. Y los valores y principios que los guían a ustedes son distintos a los míos. Podemos encontrar un punto de aproximación o efectivamente yo me tengo que ir del mundo de los jóvenes y ustedes estar lejos del mundo de los viejos. Los valores de los señores mayores es distinto a los valores y principios de los jóvenes. Los mayores me enseñaron una cosa. Ustedes llegarán a viejos. A los 20 años, una tía abuela me decía, no hable mal de los viejos, que usted llegará a viejo, pero yo nunca volveré a ser joven. No hable mal de los viejos, que usted será viejo, pero yo nunca volveré a ser joven. Nunca se me olvidó esa expresión de la tía Gabriela. Y creo que tiene unos valores significativos. ¿Cuáles son los efectos del conflicto? O nos destruimos o construimos. ¿De qué depende? De la forma como nos relacionamos en el proceso de conflicto. Si soy capaz de escucharte, si eres capaz de escucharme y si podemos llegar a una conclusión. Si hay oídos cerrados de uno de los lados, nunca habrá solución de conflictos. ¿Cómo puedo abordar el conflicto? Lo evito, lo confronto, arreglo directamente, arreglo valiéndome de un conciliador o mediador, o me voy a la vía judicial. No hay más alternativas. ¿Qué es lo que querés? Tus intereses. ¿Qué es lo que yo quiero? Mis intereses. ¿Cómo se llama la relación? Conflicto de interés. Tus intereses están enfrentados a mis intereses
Y para llegar a un acuerdo se necesita un punto medio. Si tengo un camino irrestricto, no tengo cómo conciliar. Debo tener una claridad. ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son mis creencias, valores y principios? ¿Y cuáles son mis necesidades? ¿Hay camino? ¿Es negociable? ¿Es modificable? ¿O definitivamente no es negociable? Esto no es nuevo. Desde Roma se viene cuestionando la forma de resolución de conflictos. Desde Roma, sin que llamara trámite arbitral, se llamaba logis antidius. Y un juez designado aproximaba a las partes. En la Edad Media, los conflictos de la burguesía, los artesanos y los comerciantes eran resueltos por los gremios. El gran avance de la Ilustración es que los gremios llegaron a tener pronunciamientos y representaban los intereses de las partes. En España, la ley de enjuiciamiento mercantil, y en Colombia, pues ya hay decretos. Desde el Código de Comercio, decreto 410 del año 71, la ley 105 de 1890, decreto 2651 del 91, y en general las normas relativas a la resolución de conflictos por vía alternativa. ¿Cuáles son las alternativas? La conciliación y la amigable composición. Ha hecho presencia en toda la historia la forma de resolver los conflictos. Constitución Política 116, 228, 229, 230. La Ley 270 del año 96. La Ley 23 de 1991, cuando se crean los despachos de descongestión judicial. La Ley 446 del 98, disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia. El decreto 1818 del 98, la Ley 610 de 2001, normas relativas a la conciliación, la Ley 1395 del 2010, que nos plantea toda la teoría de la descongestión judicial, y llegamos a la Ley 1564 de 2012, que de manera expresa en el Código General del Proceso llega a construirnos toda una propuesta sobre resolución de conflictos donde recogen todas las expresiones de la Ley 640 del 2001. Pues señores, la conciliación debe ser una realidad que nos llegar a precisar lugar, fecha, hora de donde nos vamos a reunir. Se debe identificar el conflicto, se debe identificar a las personas que están conflictuadas, se debe proyectar qué es lo que nos relaciona y qué es lo que nos separa, e indiscutiblemente llegar a proyectar un acuerdo soñado o porque efectivamente las partes puedan construirlo. Y hay toda una reglamentación en la Ley 640 de 2001 sobre cómo deben revelarse las actas con la ritualidad que acabo de indicar. ¿Cuáles son los mecanismos alternativos de solución de conflictos o más en Colombia en el ámbito del derecho mercantil? ¿Qué es lo que nos puede interesar? ¿Qué es el derecho mercantil? Es el derecho del comerciante y de sus actos. Código de Comercio, decreto 410, libro primero. ¿Cuáles son los elementos del ejercicio mercantil? La producción, la transformación, los servicios. Lo que en economía se llama producción y transformación, la industria, la intermediación, que es la comercialización, y la prestación de servicios. Y lógicamente,
pues es normal que en el comercio puedan presentarse conflictos entre las personas que llevan a cabo, al tenor del artículo 10 del Código de Comercio, el desempeño del comercio como concepto. Comerciante es el que profesionalmente se dedica a una o varias actividades que la ley considera mercantiles. La gente, ¿por qué no recurre a las vías judiciales? Porque es lenta, porque es costosa, porque genera incertidumbre, los procedimientos son largos y complejos, hay baja probabilidad de que se cumplan las decisiones, falta de acceso a la información sobre los sistemas, falta de sanciones efectivas, y habiendo mejores alternativas, pues vamos por las mejores alternativas. ¿Cómo resuelvo los conflictos? Con conciliación, negociación, amigable composición, con mediación o con arbitraje. La conciliación, verdad sabida y buena fe guardada. Transacción o negociación, pues las partes se ponen de acuerdo, los unos ganan, los otros pierden, y bueno, un acuerdito. La transacción no es nueva, está considerada en el Código Civil, y el Código Civil está desde 1886. ¿Qué es la amigable composición? Llamemos a un amigo que nos resuelva y que nos dé los mejores consejos para resolver el conflicto. Verdad sabida y buena fe guardada. La mediación, venga señor, no emberraque, no embrave. Dígame cuál es su pretensión. Venga señor, no se embrave, no se emberraque. El señor ya dijo que quería, ¿usted qué opina? Y las partes dicen qué es lo que quiere cada una, y el mediador puede llegar a construir soluciones interesantes. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje es un juez, un sabio privado, experto, que falla como un juez. No va a resolver los conflictos en materia de amigable composición, sino que le va a otorgar la razón al que la tiene. Tienen los mismos efectos de una sentencia judicial. ¿Cómo puede la conciliación judicial o extrajudicial? La conciliación o el mismo arbitraje puede ser en derecho o en equidad. Cada uno de ellos tiene una dimensión y una manera de resolverlo. La justicia judicial es gratuita y es onerosa en cuanto a tiempo, pero la justicia privada es onerosa en cuanto a lo económico y eficiente en cuanto al tiempo. Esa es la diferencia entre la gratuidad de la justicia judicial y la onerosidad de la justicia arbitral. Tiene un costo y aún la de conciliación, pero en términos de costo-beneficio es mejor que me lo fallen en 6 meses, como consagra la ley de arbitraje, y no algún día, como sucede con el factor de los pleitos judiciales. Todo negocio tiene condiciones o requisitos de existencia y requisitos de validez. Los negocios tienen elementos esenciales, elementos naturales y elementos accidentales. Y todos se someten a la legalidad. El artículo 1502, el anterior fue el 1501, otro en el 1502, que son las condiciones de validez, capacidad, consentimiento, objeto lícito y causa lícita. Cuando vamos al marco de las sociedades comerciales, artículo 98, elementos de su existencia, donde quiera que haya dos o más personas, ánimo a asociarse, aporte de bien y una unidad de comercio, estamos frente a la figura jurídica sociedad. Si nosotros hacemos que esto valga legalmente,
Ya no respeto los del 1502 que se respetan, sino que de manera particular el Código de Comercio consagra la requisitoria del artículo 101, que se dice que se requiere capacidad, consentimiento exento de error esencial, fuerza o dolo, objeto lícito y causa lícita. Pero todo esto debe construirse en una escritura pública o un documento privado que contiene los elementos de una estructura. Como la persona jurídica no existe materialmente, mediante un escrito público o privado, público por escritura pública, privado por documento privado, donde se respetan en principio los requisitos del artículo 110 del Código de Comercio. Después vamos a ver que la empresa unipersonal tiene sus propios requisitos, pero estructuralmente son los mismos, y la sociedad por acciones simplificada al ritmo de la ley 1258 del año 2008. Lo de la empresa unipersonal está consagrado en la ley 222 del año 95. Cumplidos todos los requisitos, indiscutiblemente, se surge con la plenitud de legalidad y cumplimiento de la sociedad mercantil, se lleva al registro mercantil para los efectos de la publicidad, y la sociedad, una vez constituida legalmente, artículo 98, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados respecto a las condiciones de validez, capacidad, consentimiento, objeto lícito y causa lícita. El negocio es legal y lícito, porque si no cumple estos requisitos, pues es una asociación para delinquir. Todo lo plasma en unos estatutos, documento público, documento privado, y así se desarrolló en todos los elementos que dan origen a la estructura de una sociedad de comercio. Es decir, que a diferencia de los negocios tradicionales, para que nazca la persona jurídica necesitan requisitos de estructura, documento privado que contenga capacidad, consentimiento, objeto lícito, causa lícita y todo esto, el desarrollo de todos esos elementos alrededor del objeto social, la forma de administrar, la forma de distribuir utilidades y llegar hasta el punto de plantear otras normas u otros acuerdos por fuera de los requeridos dentro del ordenamiento de la sociedad civil o sociedad mercantil, llámese anónima, llámese colectiva, llámese comandita por acciones, limitada, sociedad por acciones simplificada o sociedad en comandita simple, empresa unipersonal. Y si no la he nombrado, pues la sociedad por acciones simplificada, que es la última reglamentada en Colombia alrededor de la ley 1258 del año 2008, que recoge todo el principio de las sociedades offshore norteamericanas. Mucha libertad, poco control, pero una vez esto suceda, pues lógicamente se dan todas las situaciones de legalidad que acabamos de describir, 98, 101, 110, o las de la ley 222 para la empresa unipersonal, o las de la ley 1258 para efectos de las que tienen que ver con la sociedad por acciones simplificadas. Pero vamos a hablar sobre cómo opera esto en materia de sociedades comerciales. El Código de Comercio, el libro segundo del Código de Comercio, es muy claro en la forma en que se reglamenta, y lo ven en el libro que es de mi autoría, en cuanto a que es factible que lleguemos a plantear un acuerdo preliminar al conflicto, previendo que si se presenta el conflicto, un mecanismo para resolverlo. Se llama cláusula compromisoria. Cuando yo escribo en los estatutos, antes del conflicto, la manera de resolver el conflicto se llama cláusula compromisoria. Si yo suscribo el acuerdo de resolución de conflictos antes del conflicto, pero después de haber nacido, se sigue llamando cláusula compromisoria. Pero si se presenta el conflicto y yo no he pactado nada en este sentido,
puedo pactar en la presencia del conflicto sin sentencia judicial y se llama compromiso. Se presenta el conflicto, tengo proceso judicial, pero no tengo sentencia, igualmente se llama compromiso y es factible que los conflictos se resuelvan de esa manera, nombrando una de dos: conciliador, amigable componedor o árbitro. Lo puedo nombrar en derecho o lo puedo nombrar en equidad. Buena fe guardada, verdad sabida y buena fe guardada. Pero para eso tengo que depositar todo este proceso en personas de transparencia. ¿Y dónde se hace eso actualmente? Pues yo lo puedo hacer en cualquier centro de conciliación, pero las cámaras de comercio han ganado un prestigio bastante importante para la resolución de conflictos y han creado centros de conciliación, amigable composición y arbitraje. Todo el mundo recomienda los centros de las cámaras de comercio, pero no quiere decir que no pueda ser resuelto en un consultorio jurídico de una universidad o que no pueda ser resuelto en un centro de conciliación que me brinda igual o parecidas garantías. En sentido general, se puede pactar, no es obligatorio pactar la cláusula compromisoria dentro de los elementos del artículo 110 del decreto 410 del año 71, dentro de los requisitos de la ley 222 del año 95 para las empresas unipersonales, dentro de los requisitos de la ley 1258, cuando se habla del contenido del documento privado para efectos de construir la solución de conflictos pudiéndose pactar de manera preliminar. Reitero, cláusula compromisoria sin conflicto, compromiso con conflicto pero sin sentencia judicial. Si ya hay sentencia judicial, no se puede hablar ni de conciliación ni de arbitraje, sino de pronto de transacción u otras cosas. Pero los mecanismos alternativos de resolución de conflictos son los que hemos nombrado hasta este momento. Muchachos, esto que acabo de escribir es lo que corresponde al capítulo 12 del libro de sociedades del suscrito de Harvey Rincón, donde hablo del derecho de sociedades con perspectiva tributaria, pero de una vez debo dejar claro que los conflictos tributarios no tienen nada que ver con lo que acabo de escribir, solo es para las relaciones entre los accionistas. No hay manera de resolver conflictos tributarios por vía de conciliación o amigable composición. Las Cortes, y en especial el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, han dicho que para los conflictos con la DIAN no caben los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, sino las manifestaciones de la DIAN y la resolución de las posturas por el Consejo de Estado. Hay que ser claros que no hay mecanismos alternativos de resolución de conflictos para resolver los conflictos tributarios con la administración de impuestos. Las decisiones de la administración de impuestos son decisiones administrativas demandables ante lo contencioso administrativo, es decir, se resuelven por vía judicial. Jóvenes, hasta aquí queda presentado lo que tiene que ver con el capítulo 12 del libro de sociedades comerciales. Muy amables, gracias por atenderme. Esto corresponde a la lección 12, sustituye la clase del día de hoy y del día de ayer para los del diurno, por las circunstancias de COVID y conflicto social. Ustedes tienen libertad de participar en lo que deseen. El profesor tiene la obligación de, por una vía digital, de acuerdo a las instrucciones de Rectoría y el comunicado 16 de la Rectoría de la Universidad San Buenaventura de Cali, podemos grabar una clase o podemos aplazarla posteriormente para el debate. Este seguimiento de lectura o la evaluación de esta exposición que acabo de hacer la pueden hacer en la clase siguiente o la van a hacer en la clase siguiente preliminar
a que veamos el capítulo 13 del mismo libro. Primero entran y resuelven el conflicto, el seguimiento de lectura, y posterior entramos de nuevo a una conferencia. Si persiste la situación particular de orden público, tendremos la posibilidad de volver a hacer otro video para que ustedes tengan la libertad de participar o no participar en los eventos sociales y tomar posturas políticas, más que políticas, sobre el conflicto social que se plantea y que se discute al interior de las universidades. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días absolutamente a todos los estudiantes de la Universidad de San Buenaventura en la Cátedra de Sociedades, que se ve con el profesor Harvey Rincón, el suscrito. Muy amables.